En este vídeo vamos a hablar sobre la ciencia, el arte y el misticismo y lo vamos a relacionar con la composición del mundo manifestado que habíamos visto en vídeos anteriores. Si os acordáis, el absoluto, por su voluntad, crea el mundo manifestado. Y el mundo manifestado no es solamente el mundo físico, sino, como habíamos visto, se compone del mundo divino, donde tenemos la chispa divina, el hombre primordial, luego tendríamos el mundo espiritual, y tenemos un vehículo de expresión, un vehículo espiritual para relacionarnos con este mundo. Luego tendríamos el mundo psicológico, tendríamos un vehículo psicológico donde está el alma, donde está la psique, la mente, las emociones, los sentimientos. Y luego tendríamos el mundo físico, donde tenemos un cuerpo físico para relacionarnos con el mundo físico. Entonces, vamos a ver diferentes expresiones del hombre y cómo se relacionan con los diferentes mundos, en concreto la ciencia, el arte y el misticismo. Inicialmente tenemos a la ciencia, y la ciencia se encarga básicamente del mundo físico. Entonces, sobre todo en los últimos años, en los últimos siglos, ha habido un desarrollo extraordinario de la ciencia relacionada con el mundo físico. Entonces, se han descubierto leyes físicas y químicas, la relación entre las moléculas, los átomos. A nivel biológico también se ha hecho un desarrollo extraordinario. Se ha desarrollado toda la industria farmacéutica, que es física y básicamente química. Entonces la ciencia está aquí, en el mundo físico. Luego tendríamos el arte. Y el arte está relacionado con el mundo psicológico. Cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien escribe, lo que hace básicamente es intentar encontrar los patrones psicológicos que mueven a las personas, las motivaciones. Cuando alguien, por ejemplo, dibuja un cuadro, lo que intenta es encontrar las formas que dan vida a los objetos. Igualmente, las fuerzas que hay detrás de los objetos y todo el arte, por ejemplo, surrealista es el intento de encontrar las fuerzas que hay detrás de los objetos físicos. Entonces, el arte empieza a relacionarse o se puede equiparar con el mundo psicológico. ¿Qué ocurre? Como podéis observar, que las leyes, que las leyes y las reglas que le importan a la ciencia son diferentes a las que le importan al arte. Las leyes y las reglas que le importan al cuerpo físico son diferentes a las que le importan al cuerpo psicológico. La cuestión y el problema surge cuando uno dice, no, todo es ciencia y por lo tanto hay que aplicar a todos los mundos las leyes y las reglas que conforman la ciencia. O cuando alguien dice, todo es arte y hay que aplicar las reglas y las leyes del arte subjetivas a todos los mundos. Entonces, cuando mezclamos y decimos, vamos a intentar hacer del mundo psicológico una ciencia y que sea todo al 100% todos los casos y que sea siempre así, se va a equivocar. Porque tú puedes, a nivel físico, si quieres, puedes decir, sé que va a haber un eclipse de luna dentro de 200 años, porque son leyes matemáticas, leyes físicas que se van a cumplir siempre. En cambio, tú no puedes decir, esta persona que está actuando de esta manera tiene esta enfermedad psicológica, porque no lo puedes asegurar a ciencia cierta. Hay muchísima casuística dentro del mundo psicológico, hay muchos sentimientos, emociones, ideas que están aquí en el mundo psicológico y que no puedes aproximar, no puedes decir con seguridad absoluta qué es lo que va a ocurrir. No puedes predeterminar de forma absoluta el comportamiento de una persona o la personalidad de una persona. Entonces, la ciencia intenta
a través de test, a través de observación, del método de observación que hacen en el mundo físico, intentar controlar el mundo psicológico, pero nunca van a llegar, nunca pueden. Entonces aquí las ciencias, digamos que son lo que llaman ciencias blandas, ¿no? Que son ciencias que no pueden asegurar al 100% que algo va a ocurrir. En el mundo físico sí. En el mundo físico la ley de la gravedad se comporta siempre como tal. Y la ciencia, digamos que se ha desarrollado en este campo al 100%. Entonces, el problema es cuando intentas aplicar la ciencia y las reglas que aplicas al mundo físico, al mundo psicológico y al espiritual. La ciencia también se está desarrollando y, y la física cuántica ya está empezando a tener en cuenta las reglas y las leyes que forman el mundo psicológico y el mundo espiritual. Entonces ya está, digamos, como entrando en estos campos desde otro punto de vista, pero aún podemos observar que el 99%, la gran inmensa mayoría de los científicos, se basan en el mundo físico. Y todo lo que no se pueda medir y decir con absoluta seguridad no entra en el rango de la ciencia. Lo mismo ocurriría con el arte. Si tú quieres aplicar las leyes, que son básicamente subjetivas, porque el arte es una expresión subjetiva de los patrones psicológicos que existen, básicamente. Y tú dices, voy a aplicar el arte al mundo físico. Y, por ejemplo, si estás haciendo una medición científica de cuánto tiene que pesar, por ejemplo, un edificio para que se pueda mantener, y estás aplicando las leyes de la gravedad y dices, no, aquí voy a aplicar el arte, voy a aplicar las leyes subjetivas porque hoy me he levantado emocionalmente eufórico y creo que este edificio va a aguantar con menos peso. O hoy me he levantado un poco más melancólico y le voy a meter más peso, más carga al edificio. Pues esto no funciona, como es lógico. Entonces, el problema siempre que hay entre los artistas y los científicos es que quieren aplicar las leyes y las reglas de sus mundos a mundos diferentes, a realidades diferentes, ¿vale? Entonces tendríamos la ciencia, el mundo físico, el arte, básicamente el mundo psicológico, y luego tendríamos el misticismo, que se encargaría del mundo espiritual. Por eso a los místicos nos llaman locos, porque lo están viendo desde el mundo físico, los científicos, y desde el mundo psicológico. En los libros que yo he escrito he intentado abarcar dentro de mis posibilidades las tres, ¿no? Entonces, a nivel de ciencia, básicamente lo que estudié es la historia y introducir, digamos, la historia de lo que ocurrió a nivel físico. Luego, como podéis saber, como los que habéis leído los libros, La llamada y Toledo Jerusalén, pues hay mucho estudio psicológico, muchos patrones psicológicos, pero también tiene la parte, digamos, mística de el encuentro con el mundo espiritual, el encuentro con los mundos espirituales, el viaje a la tierra lejana, como se llama, la subida por los 7 cielos, etc. ¿Vale? Entonces el misticismo se encarga de intentar encontrar las leyes y las reglas que mueven al mundo espiritual o que conforman el mundo espiritual, que son diferentes a las del arte y a la ciencia. Y además hay que hacerlo con un vehículo preparado para ello, que sería el vehículo espiritual. Entonces aquí es lo mismo. Hay que aplicar, cuando uno vive en el mundo, cuando uno vive en el mundo manifestado, la clave es aplicar las leyes que le corresponden a cada mundo, o las herramientas que le corresponden a cada mundo. Mezclarlas es lo que genera un caos tremendo, que es lo que mucha gente no se da cuenta. Entonces tenemos misticismo, arte y ciencia. Y luego el mundo divino básicamente sería la experiencia directa de Dios. Y de aquí básicamente poco se puede decir, porque es una experiencia completamente personal, de vivir la expresión de Dios en uno y la inmensidad que eso representa, y no se pueden poner palabras sobre eso. Entonces es muy difícil que haya una posibilidad de poder hablar de ello, poder estructurarlo de alguna manera. Entonces, bueno, aquí os dejo esta reflexión
para que también reflexionéis dónde estáis y cuál de las tres o de los cuatro expresiones del hombre os mueve más. Si estáis más en el mundo científico, más en el arte, más en el misticismo o más en la experiencia directa divina. Muchísimas gracias.